Hola a todos. Hoy vamos a hablar de uno de los satélites de Saturno. A primera vista no parece más que una pequeña roca espacial, pero cuanto más sabemos sobre ella, más misteriosa resulta su verdadera naturaleza. Entonces, ¿qué es exactamente Febe? ¿Es un asombroso vestigio de la época en el que el sistema solar aún era joven? ¿Es un fragmento de un planeta enano que se hizo pedazos hace mucho tiempo? ¿O quizá un visitante interestelar que llegó desde un sistema estelar muy lejano y fue capturado por Saturno? Bienvenidos a Pangea. A continuación, les contaremos todo sobre ella. ¡Empecemos! Pionera de un nuevo método. Febe fue descubierta el 18 de marzo de 1899 por el astrónomo estadounidense William Henry Pickering en placas fotográficas tomadas aproximadamente un año antes. Curiosamente, fue el primer satélite descubierto mediante observaciones fotográficas astronómicas. Más tarde, este método se convirtió en una de las principales formas de descubrir objetos celestes y sigue utilizándose hoy en día. Plutón, así como Eris, Sedna y otros objetos de las regiones exteriores del sistema solar, fueron descubiertos precisamente de esta manera. Durante mucho tiempo no supimos prácticamente nada sobre Febe. Durante más de 100 años después de su descubrimiento, se creyó que Febe era el satélite más alejado de Saturno. Se encuentra a unos 13 millones de kilómetros de Saturno y tarda nada menos que 550 días en completar una órbita, mucho más de lo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. A partir del año 2000, los avances en las técnicas de observación permitieron descubrir uno tras otro satélites que orbitan todavía más lejos que Febe. También se logró determinar aproximadamente su tamaño. Este objeto tiene una forma irregular, a medio camino entre la forma esférica de los cuerpos más grandes y la de una típica roca espacial. Su diámetro máximo es de 230 kilómetros y el mínimo de 210 kilómetros. Podría decirse que con un poco más de material habría adquirido una forma esférica más normal. Dentro de los primeros estudios de su órbita ya se sabía que Febe pertenecía a la categoría de los llamados satélites irregulares. ¿Qué significa esto? Los satélites normales, es decir, los satélites regulares que nacieron al mismo tiempo que su planeta o poco después, siguen determinadas leyes de la mecánica celeste. Los satélites regulares orbitan alrededor del planeta en la misma dirección en la que éste gira, suelen desplazarse cerca de su plano ecuatorial, tienen una excentricidad orbital relativamente baja y no es raro que estén en resonancia orbital con otros satélites del mismo planeta. Por ejemplo, Ganímedes tarda exactamente lo mismo en completar una órbita alrededor de Júpiter que Europa en completar 2 e Io en completar 4. Excepto Tritón, todos los grandes satélites de los planetas se clasifican como satélites regulares. Por supuesto, la Luna también es uno de ellos. En cambio, los satélites irregulares no cumplen al menos una de estas condiciones y por lo general no cumplen ninguna. Febe es un ejemplo típico. Su órbita alrededor de Saturno tiene una gran excentricidad, es decir, es bastante elíptica y está muy inclinada con respecto al plano ecuatorial del planeta. No está en resonancia orbital con ningún otro satélite y se mueve de forma retrógrada alrededor del sexto planeta, es decir, se desplaza en dirección contraria a la mayoría de los satélites de Saturno. Normalmente, los satélites como Febe no nacieron en su órbita actual, sino que se incorporaron más tarde tras ser atraídos y capturados por la gravedad del planeta. Durante mucho tiempo, Febe no despertó un interés especial entre los científicos. Se la consideraba una roca espacial bastante común capturada por Saturno hace miles de millones de años, y nadie esperaba encontrar nada extraordinario en ella. Pero como ya habrán imaginado, la historia resultó ser mucho menos aburrida de lo que parecía. Un encuentro en el espacio y un misterio inesperado. Las primeras imágenes de Febe obtenidas por una sonda espacial fueron tomadas en agosto de 1981 por la famosa Voyager 2. Sin embargo, la calidad de las imágenes estaba lejos de ser buena.
Febe es un satélite irregular lejano con una órbita muy inclinada, y la trayectoria de la Voyager 2 tampoco había sido diseñada para pasar cerca de ella. Acercarse a Febe no era fácil para la Voyager 2. La distancia entre el satélite y la sonda superaba los 2 millones de kilómetros, por lo que en las fotografías solo aparecía un disco borroso de poco más de una decena de píxeles. Por eso no se obtuvo ninguna información nueva decisiva. La situación cambió gracias a otra famosa sonda planetaria, Cassini. Su trayectoria fue calculada especialmente para que pudiera acercarse a Febe antes de entrar en órbita alrededor de Saturno. Lo que vieron allí dejó sorprendidos a los científicos. Como mencionamos antes, hasta entonces se creía que Febe era un asteroide capturado por Saturno, pero lo que mostraban las imágenes de Cassini no se parecía en absoluto al paisaje típico de un asteroide. Su superficie extremadamente oscura, cubierta de polvo cósmico, estaba salpicada de numerosos cráteres más brillantes. Este aspecto es más propio de objetos de las regiones exteriores del sistema solar, como Tritón. En otras palabras, Febe no debía considerarse un simple satélite rocoso, sino un antiguo visitante procedente de los confines del sistema solar. La primera hipótesis sugería que Febe era uno de los llamados centauros. Este es el nombre que los científicos dan a los cuerpos menores cuyas órbitas se encuentran entre Júpiter y Neptuno. Los centauros ocupan una posición intermedia entre los asteroides del cinturón principal y los objetos del cinturón de Kuiper. Debido a la fuerte influencia de los planetas gigantes, sus órbitas suelen ser inestables. Por eso, no tendría nada de extraño que uno de ellos hubiera sido capturado por Saturno. Sin embargo, investigaciones posteriores volverían a sorprender a los astrónomos. Un mundo congelado. Los datos recopilados por Cassini sobre Febe eran tan complejos y variados que hicieron falta varios años para analizarlos. No fue hasta 2012 cuando los investigadores publicaron nuevos resultados y estos obligaron a reconsiderar una vez más todo lo que creíamos saber sobre este sorprendente satélite. A partir de esta nueva información, el equipo de investigación creó un modelo de la estructura interna de Febe. El resultado mostró que durante las primeras etapas de su existencia, el interior de Febe pudo haberse diferenciado al menos parcialmente en distintas capas. Hoy su interior está algo mezclado, pero todavía es posible distinguir indicios de diferentes capas. Las diferencias no son tan claras como en un planeta plenamente desarrollado, pero hay una superficie cubierta de polvo cósmico, bajo ella una capa de hielo y en el centro un núcleo rocoso. En comparación con los satélites regulares situados más cerca de Saturno, Febe contiene muchos más minerales y menos hielo. Todo esto indica que Febe no es simplemente un asteroide ni tampoco un centauro. Lo que tenemos ante nosotros es un objeto mucho más raro, un planetesimal. Podría considerarse una auténtica reliquia de la época en la que el sistema solar aún era joven y los planetas apenas empezaban a formarse. El proceso de formación planetaria avanzó mediante continuas colisiones entre semillas de distintos tamaños, desde bloques rocosos de varios kilómetros hasta cuerpos de cientos de kilómetros. A estos objetos se les llama planetesimales. Febe podría ser un objeto que estuvo a punto de convertirse en planeta, pero no lo consiguió. Su diferenciación interna llegó a comenzar, pero le faltó el material necesario para seguir creciendo. También es posible que en una etapa muy temprana, bajo su superficie, existiera una auténtica capa de agua similar a un océano subterráneo. Pero el objeto no tenía suficiente masa para conservar el calor durante mucho tiempo, por lo que ese océano se congeló relativamente pronto. Si estas hipótesis se confirman, Febe sería una verdadera cápsula del tiempo. Sería una valiosa muestra de un cuerpo celeste que no logró pasar a la siguiente etapa de su desarrollo y quedó para siempre detenido en la forma que tenía poco después de nacer. Y lo más sorprendente sería que durante el breve periodo en que existió un océano líquido o un entorno parecido, hubiera surgido alguna forma de vida primitiva. En ese caso, quizá algún día podamos obtener muestras de células que hayan permanecido congeladas durante 4.000 millones de años. Para terminar, veamos otro dato interesante relacionado con Febe.
A lo largo de muchísimo tiempo, una enorme cantidad de polvo se ha acumulado sobre Febe y las partículas oscuras expulsadas de su superficie por impactos de micrometeoritos han llegado a formar incluso un anillo independiente alrededor de Saturno. A diferencia de los demás anillos, este se extiende a lo largo de toda la órbita de Febe, por lo que está inclinado con respecto al plano ecuatorial de Saturno. El anillo de Febe es el más lejano, el más tenue y también el más inusual de los anillos de este planeta gigante. De hecho, el polvo generado por Febe también ejerce una influencia peculiar sobre otros satélites de Saturno. Por ejemplo, durante mucho tiempo los científicos no lograron explicar el extraño aspecto de Jápeto. Uno de sus hemisferios es oscuro y el otro claro. Quizá ya hayan adivinado cuál era la causa. El polvo procedente de Febe, situado en los anillos exteriores de Saturno, se desplaza poco a poco hacia el interior y termina chocando contra el hemisferio de avance de Jápeto, es decir, el lado que encuentra primero esas partículas mientras avanza por su órbita. Probablemente, Febe sea uno de los satélites más extraños de Saturno, tanto por su singular historia como por sus peculiares características. Es un ejemplo extraordinariamente claro de cómo un objeto celeste aparentemente discreto puede resultar ser un auténtico tesoro de enigmas científicos capaz de ofrecernos descubrimientos sorprendentes en campos muy diversos. Si les ha gustado este video, hagan clic en me gusta y compártanlo con sus amigos. Muchas gracias por vernos. Nos vemos la próxima vez. Adiós.